Seguimos disfrutando de espectaculares conferencias. Ahora vamos con un nuevo ciclo, esta vez en el pabellón académico. Vamos a propósito de este tema que está pasando en el mundo, de esta pandemia, a conocer la conferencia Caso de éxito de un paciente para la trazabilidad del COVID-19 de la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión. Seguidamente, en el pabellón cultural, nos vamos a encontrar con la conferencia Cinefilia Inconforme de la Caja Cineclub, espectacular alrededor del cine. Después nos encontraremos en el pabellón egresados, Historia del tiempo, mujeres de la Universidad Tecnológica de Pereira, nuestras mujeres UTP, esta vez a cargo de la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario. Y les recuerdo que en este momento continuamos en el pabellón de Salud y Vida con Valentina en la clase de automaquillaje. Muchas gracias por estar conectados y sigamos con más conferencias. Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos a este espacio que hemos denominado Cinefilia Inconforme. Yo soy Kinaya Kumir, hago parte de la Caja Cine Club como miembro fundador desde el año 2009. Esta fotografía que están viendo en este momento es una de las fotografías más bellas que se han tomado del espacio del compartir del Cine Club. Se tomó hace aproximadamente un año en el marco de uno de nuestros ciclos de proyección, el que denominamos el ciclo de cine ensayístico, que es lo que nos convoca para esta corta presentación. Entonces, les quiero compartir algunas de las metodologías que utilizamos los cineclubistas para permanecer dentro de estos espacios de recepción cinematográfica colectiva, y especialmente el espacio de recepción cinematográfica que diseñé para compartir con mis compañeros cineclubistas entre enero y abril del año pasado en el marco del ciclo de cine ensayístico. Entonces, para este ciclo de proyecciones, pues yo me validé algo así como una metáfora, y es la metáfora de que el cine ensayístico es como un centauro. Vamos a imaginar que pues el amplio espectro de cine y de películas que existen son algo así como animales salvajes, y como animales salvajes habrán algunos con unas particularidades. Algunas películas vendrían siendo tan difíciles de conseguir o de apreciar que podrían estar pareciéndose a animales mitológicos. En, existe una publicación en el 2007 que se llama La forma que piensa, tentativas en torno sin ensayo, del 2007, que se realizó en el Festival Internacional de Cine Documental de Navarra en España. Esa publicación es la que ha recogido como todos los estudios o textos académicos que se han hecho alrededor del cine ensayo y nos intentan explicar esto que es como una categoría de cine. Y en uno de estos textos, Philippe Lopez escribe pues precisamente esta metáfora de la que les hablo, y es que el cine ensayístico es una joya tan preciosa dentro de toda esa gran cantidad de animales cinematográficos que existen, y que el cine ensayo es como un animal mitológico porque a pesar de que algunos cuentan que existe, pues para muchos otros es imposible verlo, y ya vamos a entender por qué. Y también vamos a entender entonces qué es el cine ensayo, porque sé que es una categoría nueva para algunas personas, y eso es precisamente lo que queremos compartir desde la Caja Cine Club. Entonces vamos a entender que siempre que mencione los centauros vamos a estar hablando de este tipo de películas que son cine ensayístico, y que estamos también, o estoy imaginando en alrededor pues como de todo este ejercicio del cine ensayístico, que el cinéfilo es un cazador profesional de animales cinematográficos, pero de ser cinéfilo a ser cineclubista hay como una brecha, porque para convertirse en cineclubista, pues el cazador de animales debe afiliarse a un club de caza para hacer una cacería colectiva, una cacería más controlada, más planeada y de mutuo apoyo. Por lo que un cinéfilo, cineclubista, estaría siempre en un compartir, en como somos nosotros, y además es una cacería completamente caprichosa, y ese capricho nos lleva siempre un poco como a forzar las cadenas de producción y de intercambio de cine, y estas búsquedas o estas cacerías verían siendo algo así como búsquedas furtivas, y furtivas porque a veces caen en marcos de ilegalidad, y eso lo vamos a ir entendiendo.
Entonces, vamos a ver cómo es que estas cacerías de cine que realizamos los cineclubistas tienden a ser muy caprichosas, porque los cineclubistas no consumimos cine por entretenimiento, sino que tenemos otro tipo de fines. Entonces, uno de los rasgos importantes que tenemos los cineclubistas es que un poco construimos ciclos, es decir, que no vemos una película que no se va a parecer a la siguiente, sino que vamos a ver grupos de películas que tienen completamente rasgos parecidos entre sí, y eso nos convierte algo así como en un grupo de estudio, porque pues la finalidad de que estas películas tengan rasgos similares es que finalmente podamos encontrar marcos comunes de formas de producción, etcétera. Entonces, bueno, les cuento que este grupo de apreciaciones y de reflexiones que les voy a compartir, las extraigo en parte del primer capítulo de mi proyecto de investigación de maestría para optar por el título de Magíster en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira, y que estamos pues en esta convención de egresados, yo también siendo egresada del pregrado de licenciatura en Artes Visuales. Entonces vamos a ver algunos procesos que se realizan dentro de un cineclub que ha tenido un contexto bastante académico. Como les digo, esto que les voy a compartir es algo que vivimos hace un año en el Cineclub La Caja, en el marco de mi proyecto de investigación de maestría, que es sobre cine y recepción cinematográfica, pero también es un espacio colectivo en el que ya ha ocurrido antes esto, y es que hace 5 años un grupo de 3 amigos, Daniela Incapié, Daniela Rojas, Jesús Barrera, del pregrado de comunicación también de la Universidad Tecnológica, decidieron realizar una investigación de pregrado, investigándonos a nosotros o teniéndonos como objeto de estudio, y eso ha hecho también que se tome con mucha más fortaleza y seriedad los procesos de recepción cinematográfica que se dan dentro de este espacio, que es completamente informal, que no es un cineclub constituido legalmente, y eso es precisamente porque el capricho por ver todas estas joyas cinematográficas que vamos a ver nos lleva a algunos marcos que están en los limbos de la ilegalidad. Y esto es también porque en los cineclubes actuales existen en un ambiente de capitalismo audiovisual. Y es bastante importante ese concepto para lo que vamos a desarrollar. Entonces, en la forma que piensa, tentativas en torno al cine ensayo, que es la publicación en la que les hablo, que esbozan al cine ensayístico como un centauro, hablan de que van a hacer una búsqueda de centauros, y lo que realizan es una gran filmografía en donde reúnen todas las películas que hasta el 2007 han existido, y que para ese marco común de las personas que realizan la publicación, pues estas películas se pueden encasillar en lo que es el cine ensayo, o sea, crean un poco como esa categoría audiovisual para traer estas películas que hacen parte de otras categorías. Algunas de estas películas pertenecen a categorías de documental, otras a cine de ficción, otras a cine experimental, pero aquí se reúnen en una misma categoría, que sería el cine ensayístico. Esta lista de películas existe en esta publicación. Quien la quiera consultar está libre en la web, y finaliza con la filmografía, es un centenar de películas. Entonces los cineclubistas, como les digo, no vemos películas solamente por entretenimiento, y eso nos lleva un poco como a buscar en publicaciones, en blogs especializados, tops de películas, y bueno, aquí nos dan este top de películas de cine ensayístico y nos dan los títulos. Pero entonces yo digo, listo, esa fue la búsqueda del centauro. Ellos buscaron qué películas podrían ser o no un centauro, pero mi búsqueda del centauro, que es una búsqueda furtiva, es una cacería casi que ilegal, es la cacería para conseguir realmente los centauros. Más allá de saber que existen esos títulos de películas, lo que yo quería era ver si existía la posibilidad de conseguirlos, si conseguirlos en DVD, conseguirlos en streaming, conseguirlos en alquiler digital. Existen un sinfín de formas de conseguir películas, y yo me di un poco como esa tarea de ver si era posible ver esa cantidad de películas, o si definitivamente esas películas eran esos animales mitológicos difíciles de conseguir, y por eso es que se le dice centauro a este tipo de películas. Entonces, como les digo, esto es además de un cineclub, sería algo así como un club de casa,
y vamos a iniciar esa cacería, pero antes de iniciar pues la cacería de animales, me parece importante dar un paseo por el zoológico y encontrar algunos animales que han sido reclutados en espacios de amansamiento animal o en espacios que, al igual que los zoológicos, serían, bueno, las plataformas de streaming. Entonces, esta visita al zoológico para mí empezamos como una visita a Netflix. Las plataformas de streaming tienen en común que ofrecen contenidos en tendencia que están siendo demandados por el público y ofrecen algo así como una carta de lo que se puede consumir. Esto ha transformado completamente las formas de consumo de cine y las ha democratizado. O sea, en ningún otro momento del mundo se había consumido tantísimo cine, entonces digamos que ha mejorado el acceso, pero no nos basta, por eso hablamos de cinefilia inconforme. ¿Y por qué no nos basta? Porque si en esta visita al zoológico revisamos las categorías que nos ofrece Netflix, las categorías predeterminadas de búsqueda. Aquí podemos ver algunas como thrillers, películas de terror, películas latinoamericanas, deportes, infantil, románticas, ficción y fantasía, comedias, musicales, aventura, documentales y algunas categorías como las películas más premiadas, que aunque no son géneros cinematográficos, son categorías en las que se pueden juntar una gran cantidad de películas. Entonces, viendo estas categorías, pues claro, no existe la categoría de cine ensayo. Para nosotros no es tan sencillo como ir a una plataforma de streaming e ir a la categoría que ya está prediseñada, por lo que para encontrar algunas de estos centauros habría que empezar a navegar pestaña por pestaña e intentar determinar dónde se puede encontrar. Pero esto es como una visita al zoológico, porque cuando uno está en un zoológico, el zoológico ha diseñado algo que se llama plan de colección. Y el plan de colección son esa cantidad de animales que pueden decirse que están en tendencia, es decir, lo que la gente quiere ver, qué es lo que la gente quiere ver, qué es lo que tenemos, cómo lo vamos a repartir y cómo lo vamos a ofertar. En un plan de colección, pues la categoría más importante para un zoológico sería el safari, porque esa visita al África siempre debe tener un león, un elefante, y ese niño que llega al zoológico con toda la intención de ver a un león rugir, es el mismo niño que entra al zoológico de Netflix a intentar encontrar una película de fantasía o de su superhéroe favorito, por lo que el zoológico de Netflix tendría que tener en oferta pues la categoría más buscada, que sería el león equivalente a Los Vengadores o una película de este tipo. Pero la visita al zoológico también se puede llenar de otro tipo de categorías, como por ejemplo en el caso de Netflix, no existe una categoría predeterminada para cinearte que nos aparezca en la opción de búsquedas predeterminadas, pero sí hay unas categorías que, que existen dentro de la plataforma, aunque para llegar a ellas haya que deletrear esas palabras. Es decir, tú no vas a ver en la lista de etiquetas cinearte, pero si tú deletreas cinearte, claro que está programada para que esto aparezca. Cuando uno llega a un zoológico, pues por supuesto que no van a ver solo los animales más populares, porque debe haber algo que enriquezca el plan de colección. Por ejemplo, en algún momento fui al zoológico de Santa Fe en Medellín, y bueno, además de los leones y los animales que todo el mundo quiere ver, me encontré después de un laberinto infinito de jaulas y de animales que ni siquiera estaban bien reseñados, no había una buena señalización. Me encontré con un animal, es increíble, que yo no sabía que existía, se llamaba calao bicorne. Y esto es una ave espectacular, absolutamente exótica para nosotros, es una ave de Sumatra y de la India, no sé por qué razón estaba en Colombia, seguramente por tráfico animal, pero este es un ave blanco con amarillo, negro con amarillo, y alrededor de sus ojos está es rojo. Es una ave espectacular, y encima del pico, que es enorme como el de un pelícano, tiene algo así como una porción de papaya. O sea, es una ave absolutamente espectacular, pero nadie va a ir al Zoológico Santa Fe a ver esta ave, pues a no ser de que sea público especializado. Un niño no va a decirle a su papá que lo lleve al Zoológico de Santa Fe para ver al calao bicorne. Primero ve al león que quería ver, y algo que enriquece su visita es que vio una ave rara que no se va, de la que no va a recordar su nombre. Algo similar ocurre en Netflix, y es que, claro, deben enriquecer
la plataforma también para capturar otros públicos. Y bueno, buscamos cinearte, pero nos encontramos con algo que quizás las personas que consumimos cinearte podamos reírnos. Y claro, en cinearte encontramos películas de culto. Por ejemplo, aquí tenemos a XXY, que es pues, una película de culto, pero yo no sé hasta qué parte denominarla cinearte. Y en cinearte, para este tipo de zoológicos, siempre la categoría se relaciona con películas que tienen excelente dirección de arte, pero que no las convierte eso en cine arte, no sé. Y generalmente son películas de época. Y películas de época que generalmente tienen como protagonista a Nicole Kidman, créanme que es algo en común que he notado. Y ayer hice esta búsqueda porque pues sabemos que el catálogo de Netflix es fluctuante y quería que esto fuera lo que viéramos, es algo que realmente se va a encontrar en este momento en Netflix. Y aquí en la esquina inferior izquierda tenemos una película que se llama El Seductor, protagonizada por Nicole Kidman, que me hizo reír bastante porque siempre sé que cuando buscamos cine arte nos va a aparecer una película en realidad, que es de época, que no sé si es cine arte, pero tiene muy buena dirección de arte, tiene buenos decorados, buenos vestuarios, y si no es Nicole Kidman, entonces va a haber un sinfín de protagonistas rubias, onduladas, que se van a parecer a ella, y en este momento el perfil de la actriz, que es como la heredera de Nicole Kidman, pues es precisamente Elle Fanning, y allí pues la tenemos precisamente en la mitad de la pantalla, como una completa casualidad. Además, pues en la sección de cine arte en Netflix y este tipo de zoológicos van a aparecer otro tipo de películas como relacionadas con románticas historias de animales o películas sobre el cáncer, por ejemplo. Y nos trae otras sugerencias como cine de arte francés, cine de arte independiente e inclusive llegar a una categoría tremenda que existe en Netflix, que es cine de arte subestimado. Eso pues me hizo reír bastante. Cuando uno está haciendo una visita por el zoológico, pues un zoológico colombiano, generalmente existe una sección que tiene que ver como con lo de nuestra tierra. En el zoológico Matecaña de Pereira estaba una gran sección por donde estaban pues todos los animales nativos juntos, y algunos eran pues unos hábitats increíbles, pero habían otras que eran unas pinches jaulas malolientes y que eran animales que la gente jamás se daba cuenta que estaban ahí. Por ejemplo, el hábitat del perro de monte era un lugar que jamás, eso no estaba en la cabeza de un pereirano que hubiera pasado por ese zoológico, pero para los que trabajábamos allí era algo que recordábamos bastante por el olor que dejaba. Siento que cuando uno pasaba por el hábitat o el jaula de ese animal ocurre igual que cuando uno pasa por la sección de películas latinoamericanas en Netflix. Siento que huele igual de mal y ni siquiera debo hablar de más, solamente viendo estos títulos tenemos para entenderlo. Pero ese paseo por Netflix, por el zoológico de Netflix, casualmente, cuando iniciaba esta búsqueda furtiva y esta cacería de centauros, me arrojó el primer centauro, y cosa que yo no podía creer, pero es porque este centauro es nada más y nada menos que una producción de Disney. Este centauro se llama Los Tres Caballeros. Y Los Tres Caballeros es una película animada de 1944 que ha sido incluida en la lista de lo que son los centauros o las películas ensayísticas, y vamos a ver por qué. Entonces voy a compartirles 2 minutos de esta película para que podamos esbozar algunas características de lo que son este tipo de películas ensayísticas y por qué son esos animales mitológicos que queremos cazar. Voy a ubicar acá los subtítulos.
finding the two kids from his friends in Latin America. Oh boy, oh boy, oh boy. What a innocent surprise. Whoops. Oh, no. Isn't that wonderful? Which one should I open first? My mama told me to take this one. I wonder what's in it. Oh boy! Oh movies! Just what I wanted! Wow! The doggone! Another penguin! Oh, what a cute little fellow! What is this? How do you open this thing anyway, huh? Good, I'm a good, I tell you. On with the show! The show must go on. Aves raras. Aves raras? Si, senor. That means strange birds. Oh, sure. I know. Birds. Yes, amigo, your feathered cousins. You know, Donald, you have more relatives here than there are coffee beans in Brazil. For instance, take the one who lives way down. Ah, but suppose we let my friend, Professor Holloway, tell us about it. From the beginning to... El fin, the end. Yes, thank you. Professor? This story takes us way down to the South Pole. Rather than have you stand on your heads, let's turn the theater over. There, that's better. Entonces tenemos Los Tres Caballeros, una película de Walt Disney de 1944, fue súper premiada porque utilizó muchísimas innovaciones respecto a la animación y fue la primera película en tener actores naturales o actores reales, perdón, con personajes animados compartiendo en pantalla. Esta película desde 1944 ha sido muy aplaudida, pero no era más que una película animada de aventura. Pero resulta que en el 2007 estas personas del Festival de Cine de Navarra lo incluyen en su categoría de cine ensayístico y además es uno de los primeros títulos porque en 1944 no existía mucho cine ensayístico. Es decir, que quienes hicieron esta película estaban un poco adelantados en la época, pero acá en este fragmento tan pequeño que es justo el inicio de la película ya podemos encontrar algunos rasgos de lo que es un centauro, de lo que es el cine ensayo. ¿Y por qué fue tan importante para mí encontrar esto en Netflix? Pues es decir, la encontré muy fácil. La encontré muy fácil para hacer una película tan inquietante, pero es claro, porque es de Disney, es uno de los 3 clásicos más importantes de Disney. Pero porque es una película ensayística. Es una película que tiene como punto de partida una metaficción. ¿Qué es una metaficción? Es una obra que habla sobre sí misma o que reflexiona sobre sí misma, en donde los actores, personajes, dan cuenta de que ellos hacen parte de esta ficción. En este caso el pato Donald comienza a hablar con la voz del documental. Entonces es bastante importante. Cuando el pato Donald está solo, le llega su regalo y su regalo es cine. Entonces es una película que habla sobre cine y que demuestra lo importante que es el cine. Pato Donald dice, bueno, justo lo que quería, el regalo era más películas. Pero cuando el documental inicia, Donald ya no está solo, porque el documental empieza a proyectarse y como todo documental para la época hay una voz que se llama voiceover, voz en off o voz superpuesta o VO, que es esta voz que no tiene cara, pero que nos habla y nos indica qué es lo que estamos viendo, nos ayuda a reflexionar, nos da datos curiosos. Hasta ahí todo bien, Donald está viendo una película y es un documental que tiene una voz. Pero lo importante es que la voz del documental
empieza a hablar con Donald. O sea, que la voz del documental sabe que no es solo la voz del documental, sino que además es la voz de la película animada. Es una ficción dentro de una ficción dentro de una ficción. La película se desarrolla de esta manera, y eso es una característica fundamental en las películas ensayísticas, es que hay una autorreflexividad. Generalmente la película habla sobre sí misma o le explica al espectador cómo fue hecha o algo así ocurre. En este caso es Donald quien empieza a descubrir que hay una voz en off que le habla, y además es una película de ficción que se mezcla con documental, con musical, con aventura. Esto es una película que desborda todos los géneros, y por eso es como tan adelantada en la época. Esto ya lo vamos a ir viendo más adelante. Más adelante entonces salgo del zoológico y continúo la búsqueda, y la búsqueda de uno se hace furtiva porque sigo con clásicos. Es decir, encontrar una película de Disney es relativamente sencillo. Ahora, encontrar una película de Jean-Luc Godard también, porque es un autor de culto, pero entonces tenemos a La Galla Ciencia, una película de 1969, cuando Godard empieza a cambiar su cine de ficción por un cine ensayístico. Y esta película pues es una película de culto, así que fácilmente la consigo y llego a la biblioteca Jorge Roa Martínez, la biblioteca de la Universidad Tecnológica, que tiene un compendio espectacular como de 6 películas ensayísticas de Godard, y el DVD es exactamente como una oda al cine ensayístico. Esta película tiene un diálogo increíble. Los dos personajes, digamos, en esta película no hay voz en off, que es una característica importante del cine ensayo. Pero ¿qué es una característica importante del cine ensayo? Digamos que lo literario ensayístico hace parte de la película, es decir, que hay una autorreflexividad en primera persona, que generalmente es la voz autoral que intenta pensar a través de una voz en off o de la voz de los personajes. En este caso solamente hay 2 personajes en la película que siempre están en un fondo negro, y Patricia, que es la mujer, le dice a Emil, que es el hombre que la acompaña. Patricia le dice: ¿qué vas a hacer hoy? Emil le responde: vamos a lanzar granadas con Bernardo en un gran cine de Roma para castigar a los espectadores italianos. Patricia le dice: ¿qué han hecho ahora? Y Emil le responde: no aceptan las películas con voice over o voz en off. Desde que se inventó el cine sonoro todavía no han visto una película que hable. Un desastre. Preferir un sonido esclavo en vez de un sonido libre. Hay que castigarlos. Entonces toda la película habla, es como un manifiesto que revoluciona el cine, porque a partir de esta fecha es cuando empieza un poco a cambiar y empiezan a existir muchos más centauros, van a ser, y es una oda a las películas que se arriesgan a tener una voz superpuesta, que nunca se convierte en un personaje, pero es una voz que le habla a los personajes de la misma película. Entonces Emil quiere castigar a los italianos porque fueron los que más se demoraron en entender esto, pero finalmente hay muchos autores italianos que le apostaron pues a la voz en off y al cine ensayo. Tenemos entonces un centauro encontrado en Netflix, un centauro encontrado en una biblioteca. Entonces tenemos cine por streaming primero, luego tenemos cine por alquiler físico, y venimos a una tercera forma de obtener una película ensayística, y fue Balnearios de Mariano Ginás. Esta película ensayística es del 2007, es mucho más contemporánea que las anteriores, y esta película fue sencilla de encontrar porque estaba para rentar, para renta digital, en una plataforma que se llama Movie, que si no la conocen, las recomendamos desde el Cine Club. El año pasado supimos que Movie tiene una opción que se llama Escuelas de Cine, y es que si cualquier persona que esté afiliada a un centro educativo y tenga un correo como el @utp.edu.co, un correo de este tipo, puede ingresar a la plataforma, inscribirse, y no tiene que rentar las películas, las puede ver gratis. Pero en este momento no sabíamos eso. Entré a Movie, vi que estaba para alquiler la película de Balnearios. Esto, por supuesto, se paga en moneda internacional, por lo que resulta siendo más caro de lo que debe ser, pero en realidad es un precio muy asequible. Pero como iba a ser un pago con tarjeta de crédito y yo era muy novata en esto, pues no tenía mucha idea de cómo funcionaba, y tenía miedo de que en el momento de la proyección en el Cine Club esto no fuera a funcionar, el alquiler. Entonces decidí crear algo que una de las directoras de cine ensayo, que se llama Ito Steyer, denomina una imagen pobre, y es cuando se crea una copia pirata de algo original. Y decidí rentar la película
por adelantado, o sea, no durante el momento del cineclub, la renté y hice una copia pirata con un grabador de pantalla. Pero pues mi compañero y yo estábamos haciendo esto, pero nos pasó pues el karma que jamás creería uno que le pase algo tan sencillo, y es que el cursor quedó dentro de la película, casi toda la película, por lo que es un desastre ver la película y ver el cursor, pero yo me negaba a perder digamos, como esta copia bastarda que había hecho de la película, porque era difícil de conseguir. En cualquier momento Movie la dejaba de rentar y no podríamos volver a verla. Luego descubrimos hace un par de meses que el director, Mariano Ginás, decidió liberar la película. La película ustedes la pueden encontrar en YouTube, se llama Balnearios, de Mariano Ginás, y la pueden encontrar además con una entrevista del director. Esto lo pueden encontrar en el canal de YouTube UniTV, es de una universidad argentina. Y Balnearios es una película que también es cine ensayístico, y tiene una de las formas del cine ensayo, y es que, bueno, tiene una voz en off, que es la voz del director, que todo el tiempo nos está acompañando en la reflexión de lo que estamos viendo. O sea, la voz del director casi que nos indica qué pensar, o piensa en voz alta. Entonces es bastante interesante ver esta película. Bueno, en medio de esta búsqueda yo dije, bueno, este ciclo lo estoy haciendo yo, pero una de las metodologías que usamos en el Cine Club es que yo hago un ciclo de un mes o de dos. Este duró mucho más porque era como un interés muy preciso de estudio, pero otra persona dice, listo, yo hago un ciclo de 4 películas, y así nos vamos dividiendo. Pero cuando una persona va a hacer un ciclo, pues además de diseñar los contenidos, tiene que conseguir las películas. Cuando el Cineclub empezó, que era el 2009, era una época de transición. El streaming existía, pero el streaming no era algo que se usara. Era algo que existía en Europa y que empezó con un Filmin, que aún existe y va muy bien, pero en esa época nadie le creía al streaming. Pero todavía como que existía esta idea de comprar las películas. Acá en Pereira, pues en San Andresito, todo el mundo conoce al distribuidor de cine alternativo pirata, y era un poco el que proveía el Cineclub en esa época. Su dinámica ya no funciona así. Pero entonces, con nuestros compañeros cineclubistas, todavía algunos veíamos que no, otros no tenían esa suerte de poder encontrar las películas, o no conocían cuál era el método. Entonces decidí hacer una encuesta a 20 de los participantes del Cine Club para esta misma época en el año pasado, y con esta encuesta entender si mis compañeros tenían las competencias digitales que debería tener un cazador de cine en la contemporaneidad. Y la encuesta dice más o menos así. Entonces les preguntaba, cuando usted está interesado en ver una película en particular, usted en particular, me refiero a que no es que abra Netflix y vea cualquier cosa, sino que quiere ver un título en especial, como me ocurre a mí con los títulos de cine ensayo. Entonces las opciones son alquilar películas en soportes físicos. Parece raro, pero como les conté, yo alquilé La Galla Ciencia y por eso estábamos leyendo esa parte anteriormente en una biblioteca. Comprar DVDs piratas, eso pues sí está como mandado a recoger, pero sé que hay mucha gente que todavía acude a este señor en San Andresito. Buscar torrents y los descarga a través de aplicaciones como uTorrent. Esta es quizás la forma más contemporánea, y es a través de un mecanismo que se llama P2P, que ya vamos a hablar de él. Realiza descargas directas a través de un navegador, que es la típica descarga a la que la gente le da miedo hacer, que es porque hay que atravesar como un montón de virus para llegar a la película. Mira a través de plataformas de streaming, Netflix o Cuevana, son los ejemplos acá, un streaming legal como Netflix, Cuevana es un streaming ilegal. O le pide ayuda a un amigo. Pongo esta opción porque yo soy esa amiga a la que todos le piden ayuda para descargar las películas, entonces siento que podría ser una opción en particular para algunas personas. Luego les pregunto, ¿cuál es su relación con el intercambio por torrents? Me doy cuenta que en esta respuesta, la mitad del Cine Club dice, no sé qué es. Y solamente un 26% dice que los usa, y hay otra porción que nos dice, sé qué es, pero no los uso. Y una ínfima porción, como les dije, pues realiza intercambio por torrents. Luego, ¿cuáles de las siguientes opciones la han llevado a abandonar una descarga directa a través de un navegador? Una opción es que no tolera las ventanas emergentes, y es que cuando uno busca una película y aparece el botón de descarga y hunde el botón, pues en realidad se abre una nueva pestaña y una nueva pestaña, y
navegador queda lleno de pestañas de cosas que uno no quería, aparece hasta porno. Y eso es una cosa que obliga a la gente a cancelar la descarga. Otro es no sé reconocer los botones de descarga. Claro, quizás hundió el botón que no era porque el botón puede ser falsa publicidad. Siento paranoia por posibles virus, que es típica. Las páginas de descarga parecen falsas. Casi todas parecen falsas, pero casi todas son reales. Pero tienen que parecer falsas. O nunca lo he intentado. Otra pregunta fue, ¿cuáles de estas plataformas de streaming usa o tiene cuenta en ellas? Retina Latina, que es la opción que a través del Banco Interamericano Colombia, desde el Ministerio de Cultura ha desarrollado y ha implementado con otros países de Latinoamérica. En Retina Latina se puede ver cine completamente gratis en streaming y con títulos latinoamericanos que de otra forma no podríamos ver. Y nos dimos cuenta que a pesar de que en el Cineclub hemos hablado mucho de la plataforma, quienes lo usábamos era solamente el 19%. Tenemos Movie, que es de la que ya les hablé, y había muchos menos que utilizaban esta plataforma, aun cuando ya sabíamos que no teníamos que pagar la renta de las películas, porque con el correo institucional las podemos ver gratis. Claro, el 79% dijo que usan Netflix, y nadie usa Filmin, por lo menos para el momento en que hicimos la encuesta, que es realmente quien creó el streaming. Casi todos usan Cuevana, que es el streaming además pirata, o no usan ninguna, que también existió quien respondió esto. Otra pregunta fue, ¿sigue alguna de estas vías para encontrar nuevas películas? Y esta es una pregunta muy importante porque la respuesta más popular es que miran contenidos en tendencia, que es la razón por la que casi todos ven cine o consumen cine, pero es un poco decepcionante porque la idea de estar pues como un cineclubista es que uno guía su propia carta de búsqueda, por lo que uno seguiría la recomendación en blogs o buscar tops en webs de valoración y crítica. Es un poco como la ruta que yo seguí, porque yo seguí las recomendaciones que me dieron en esta publicación de Cine Ensayo y esas eran las películas que estaba buscando. Finalmente les pregunto si están relacionadas con alguna de estas opciones. P2P, Cultura Libre, Creative Commons o AdBlock, que son conceptos que hay que tener completamente claros para tener las competencias digitales de un cazador de cine. Y finalmente les dejo un espacio de desahogo en donde dice que escriba aquí lo que opina sobre la piratería en relación al cine. Las respuestas fueron muy creativas, acá están algunas, dicen, necesito aprender a piratear cine, es como la medallita de cinéfilo nivel 1. Es el medio para acceder a películas independientes o que no son distribuidas en Colombia ni a través de plataformas de streaming. Muy real. Es una respuesta al abuso mercantil de la industria cinematográfica. Creo que últimamente la estructura hollywoodense ha impulsado además productoras a estandarizarse en el estilo de superíconos, efectos y entretenimiento familiar como fórmula del éxito, por lo menos económico. Por esto lo que consumimos legalmente son grandes películas que pueden atiborrar los cines para recuperar su inversión. Otras respuestas, piratería no había podido ver ni una fracción ínfima de las películas que he visto. Disminuye la calidad, democratiza el consumo, en general estoy de acuerdo. Si bien fue un problema en los inicios de la industria del entretenimiento que invertía la mayor parte del capital en un producto físico, el contenido web ha permitido asegurar un consumo más estable que el primero, puesto que gran parte del espacio y contenido de una página en Internet es comercializable, por lo que muchos optan por suscripciones en plataformas que han monopolizado el mercado, ya sea por facilitar la accesibilidad al contenido o por reducir el contenido y espacio publicitario. Fenómeno que curiosamente ha permitido que la guerra contra la piratería pueda llevarse hasta cierto punto. Esto es muy real. Las formas de distribución digital a través de Internet han podido hacer la lucha contra la piratería, o sea, recuperar gran inversión. Y pues finalmente los relaciono con estos conceptos que yo digo que son bastante importantes para considerarse un cazador de cine, y es el P2P y la cultura libre. La cultura libre es un movimiento mundial, masificado, que se ha dado o que ha hecho que pase un poco la idea del copyright al Creative Commons, que son las licencias de derechos de autor más flexibles que permiten a una persona, por ejemplo, consumir productos audiovisuales sin tener que pagar, pero reconociendo pues que esta pieza tiene un autor. Esto tiene sus pros, sus contras, por supuesto que no es rentable en algunas ocasiones, pero en otras sí.
Y estos movimientos de la cultura libre le apuestan mucho al consumo a través de las redes P2P, que son redes de intercambio completamente democratizado en Internet. Son plataformas o software a través de los cuales computadores como el mío y alguno de ustedes se puede comunicar directamente para intercambiar archivos sin que nos conozcamos. Entonces, estos contenidos se rastrean en Internet a través de unos ficheros denominados torrents, y esos torrents contienen la información de la película que uno está buscando. Por ejemplo, Los Tres Mosqueteros de Disney. Yo la puedo buscar a través de un servidor de apoyo a una red P2P y me voy a comunicar con cualquier computador en cualquier lugar del mundo que albergue el archivo que yo estoy buscando. Esto es completamente descentralizado, no hay un poder centralizado que diga si este intercambio no se puede hacer, se puede hacer, por lo cual las redes P2P, por supuesto, es lo que ha promovido la ilegalidad o la piratería alrededor de muchas cosas, pero pues acá hablamos del audiovisual. Cultura libre también es el título. Ok, me están diciendo que ya casi debo terminar y ya casi, si quieren hacer preguntas, las pueden ir escribiendo. Laura Lessing escribe un libro con este mismo título denominado Cultura Libre, y él describe que hay 4 grupos en los que se pueden dividir las descargas por torrents, que son como las más fáciles de hacer de esta forma. Dice: A, usuarios que descargan en lugar de comprar. B, quien usa estas redes para probar antes que comprar. C, quien usa las redes de intercambio para acceder a material con copyright que ya no está a la venta. O D, usuarios de contenidos que no tienen copyright. Nosotros los cinéfilos o cineclubistas somos usuarios de tipo C, quien usa las redes de intercambio para acceder a material con copyright que ya no está a la venta, y es precisamente que estos centauros son películas que no tienen una estructura comercial, por lo que no las acogen en estos servidores de plataformas de streaming, cómo más se van a distribuir, o no se pueden comprar fácilmente, no hay un DVD a la venta, por lo que uno recurre a las redes P2P, en donde están como estos fantasmas ilegales o estos archivos, estas copias ilegales que se han hecho de estas películas, y por eso utilizamos las redes P2P. Por ejemplo, una de las películas que utilizamos en el ciclo de cine ensayo por descarga vía torrent fue Querido Diario, de Nanni Moretti. Es otro centauro dentro de esta búsqueda furtiva, nos arrojó este resultado. Es una película italiana increíble que tiene como un recurso ensayístico literario, que pues el director utiliza el personaje como voz en off, y la voz en off del personaje inicia en la película escribiendo Querido Diario. Nos muestran un plano detalle del diario escribiéndose, y ya desde ahí entendemos que la voz que vamos a escuchar durante toda la película es la voz del personaje que le está hablando al diario. Es un ensayo demasiado personal, pues porque obviamente se está escribiendo en un diario. Recomendadísima esta película. Y pues finalmente, un caso específico, por ejemplo, de cómo es la supervivencia de estos directores en medio de todas estas formas de distribución que hay actualmente. Esta foto que vemos al fondo es la forma en que se distribuyó la película de Jean-Luc Godard, estrenada el año pasado, que es El libro de las imágenes, que es otro centauro, es uno de los más recientes. Y esta película